Hola a todos. Hace algunos días leí una noticia interesante. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a un acuerdo con Eric Prince, el fundador de Blackwater, el grupo de contratistas militares muy conocido en la época de la guerra en Irak, para darle seguridad a Ecuador. Inmediatamente, la izquierda y la extrema izquierda criticaron con mucha fuerza este acuerdo. En este vídeo vamos a analizar Ecuador, la situación delictiva en Ecuador. Vamos a analizar también la política, cómo ha interactuado con esa situación delictiva de ese bello país. Y finalmente tenemos que llegar a una conclusión. La conclusión va a ser si la decisión de Noboa es correcta o tal vez equivocada. Antes de seguir con el vídeo, deme tu like, compártalo entre tus amigos, si te gusta obviamente. Suscríbete al canal y encienda la campanita. Yo conocí Ecuador en el 2000. Entre 2000 y 2010 he viajado a Ecuador con una frecuencia de hasta 6, 7, 8 veces al año. Tenía clientes en la sierra, en la zona de Quito y también en la zona de Guayaquil. Lo interesante de este bello país es que son dos países en uno. Pero me interesaba muchísimo de Ecuador, además de sus bellezas naturales, la calidez de su gente y sobre todo el lado artístico de Ecuador. Ecuador creo que ha tenido unos pintores que han sido piedras millares en la pintura de Latinoamérica. Me refiero al que más, o al artista que ha pintado los cuadros que más me gustan, Kingman. Muy interesante también el trabajo de Ndara Crow y finalmente el muy conocido Guayasamín, aunque tengo que reconocer que Guayasamín ha sido probablemente el más reconocido. Hay unos murales de Guayasamín en Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Ha sido a nivel, digamos, mundial el más reconocido. Los cuadros de él son un poco fuertes para mí, entonces yo prefería la dulzura sin duda de Kingman. Pero es una cuestión de gusto. El arte, no tenemos la misma apreciación del arte todos. Ahora, el tema de Ecuador, cambiando de tema, regresando al problema de las mafias y de las bandas criminales que operan en Ecuador, hay que entender la geografía de Ecuador y la importancia en el sector agrícola de ese país a nivel global. Primero, Ecuador está entre Perú, Colombia, son dos productores de sustancias estupefacientes y tiene facilidad también de exportación alrededor del mundo porque, como he dicho, es un centro agrícola sumamente importante. El banano ecuatoriano es reconocido en todo el mundo y tiene productores que son sumamente eficientes en su negocio. Ecuador entonces ha estado en la mira de estas bandas criminales. No solo. La situación se ha complicado porque en las cárceles había una ley adentro, digamos, de la justicia, una ley criminal. Habían pandillas que se desarrollaban en las cárceles, gangs locales que interactuaban y que interactúan con grupos criminales mexicanos, colombianos, inclusive albaneses. O sea, todos están metidos en Ecuador, más esas mafias locales. Ahora bien, la cosa se complica aún más porque Ecuador albergaba grupos colombianos, tipo las FARC, ahora los rebeldes de las FARC y otro grupo. Entonces entienden que a nivel delictivo es una situación sumamente compleja para el país. En 2007 llega al poder Rafael Correa, que creo que ha sido la mayor desgracia que ha tenido ese país en su historia, pero es mi apreciación personal. Y extrañamente aquí hay un hilo común entre los gobiernos de izquierda del socialismo del siglo XXI, México actual, Ecuador, Venezuela, inclusive Argentina en la época de los Kirchner, Brasil. Ese hilo común es una cierta amistad, si así se puede decir, me disculpa, pero una cierta tolerancia con estos fenómenos delictivos. ¿Qué hace Correa? Correa hace una cosa nefasta que ocurrió también en El Salvador de Nayib Bukele cuando estaba la extrema izquierda al poder. Recordémonos, extrema izquierda que se demostró en muchísimos casos una extrema izquierda extremadamente corrupta. O sea, de un lado le decían a los que le votan, estamos con ustedes, compañeros.
Atención, pero del otro lado se ha demostrado, en Ecuador queda muy claro, inclusive con el vicepresidente, con los escándalos de corrupción y con el mismo Correa que se escapó a Bruselas, que está muy claro que hay un tema de corrupción, una fuerte afinidad de estos gobiernos con el dinero. Muchos dicen, bueno, pero a todos los políticos les gusta el dinero. Sin duda, a todos los políticos les gusta el dinero. Pero hay ese hilo común. Pero la cosa va más allá. ¿Qué pasó? Rafael Correa llegó a legalizar bandas criminales, por ejemplo, los Latin Kings, si se comprometían a llegar a un cierto, entre comillas, nivel de paz. Lo mismo que ocurrió en El Salvador. Se llegó a ese nivel de paz, se llegó a esa... No, las cosas vinieron empeorando a lo largo del tiempo. Ahora llega un presidente que tendrá pronto una elección, se va a enfrentar otra vez a la extrema izquierda. Pienso que los ciudadanos ecuatorianos tienen que pensar bien a quién van a votar, porque yo creo que la extrema izquierda ha demostrado lo que es en Latinoamérica. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que acaba de ocurrir hace unos días con el rancho Izaguirre, en México, donde hay un gobierno de extrema izquierda, donde, por ejemplo, Nayib Bukele critica a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciéndole que él no entiende por qué no pone a México o le da a México más seguridad. Pero digamos que la extrema izquierda tiene una forma humanista, como decía el mismo AMLO, de tratar a los criminales. El problema son las víctimas. Y las víctimas, por ejemplo, el rancho Izaguirre es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Dicho esto, Noboa llega a la decisión de llegar a un acuerdo con Erik Prince para darle seguridad al país. Inmediatamente las fuerzas de izquierda critican a la decisión de Noboa. Pero, ¿cómo tenemos que ver esta decisión? Bueno, yo pienso que tenemos que verla en la misma perspectiva en que se analizó El Salvador. En El Salvador llega un presidente, Nayib Bukele, que se compromete con el pueblo para darle seguridad. ¿Cuál fue el resultado de Bukele? El resultado de Bukele ha sido concreto. Bukele tiene el 90% de popularidad, no porque es simpático, porque se ha preocupado por su pueblo. Pero hay el mundo de izquierda, el mundo liberal, el mundo woke, que lo ve como el demonio. Extrañamente, ese mundo woke libera, por ejemplo, pienso a Jaime Bailey, no hablas de las víctimas de los grupos de delincuentes. Es muy extraño. Critican a alguien que corrige el tema. Tal vez se puede cuestionar la forma, es un poco duro, yo entiendo, pero se olvidan siempre de las víctimas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos actual está haciendo una muy buena labor en darle más seguridad a los ciudadanos estadounidenses, pero inmediatamente tenemos personajes de izquierda que critica cualquier decisión que toma. Por ejemplo, en los deportados a El Salvador probablemente hay algún inocente. Se descubrirá quién son los inocentes y serán liberados. Pero los que critican cometen un pecado capital, que de un lado se olvidan de las víctimas y del otro no dan soluciones en cómo llevar a la seguridad el país. El caso de Bukele en El Salvador es un caso evidente. Él tuvo éxito, por eso el pueblo lo quiere. Y yo personalmente he conocido muchas personas que han sido víctimas de las maras y el dolor que prueban estas familias es inhumano. Yo entiendo que tal vez si hay alguien en la cárcel que está allí por error es grave, pero es muy fácil criticar a alguien que resuelve el problema sin tomar en cuenta todo lo que han sufrido los pobres familiares de las víctimas. Y el problema anda siempre allí. Ahora bien, hay un hilo común. Yo no sé si hay un hilo común. Yo creo que los gobiernos de izquierda también son guiados en muchos casos, excepto probablemente Venezuela. No podemos meter en el mismo plato México con Venezuela actual o con Colombia. Pero hay esa tolerancia. En el caso particular de Venezuela, esa tolerancia va mucho más allá porque el mismo chavismo tiene bandas criminales, paramilitares, los colectivos que trabajan por él. Pero, repito, el mundo izquierdo, el mundo zurdo, no es capaz de criticar esto, pero critica a Noboa.
Yo pienso, mi consideración personal, si la decisión del presidente de Ecuador de apoyar la lucha en contra de la criminalidad con unos equipos de contratistas militares que saben lo que hacen y le van a dar seguridad al pueblo, yo creo que esas críticas son muy incorrectas y más bien hay que reconocer al presidente, a Daniel Noboa, que se está enfrentando al problema. ¿Cómo se enfrentó al problema de la corrupción cuando capturó el vicepresidente en la Embajada de México y lo puso en la cárcel? De una cosa estamos ciertos, que si va a perder las elecciones, el vicepresidente que está en la cárcel será liberado inmediatamente, porque, repito, hemos notado una cierta afinidad a nivel de izquierda con un cierto tipo de fenómeno, incluyendo el tema de la corrupción. Recordémonos que Rafael Correa está en este momento en Bruselas, protegido por la izquierda europea, cuando al contrario debería descontar o por lo menos enfrentar un juicio completo sobre las acusaciones de corrupción. Su vicepresidente está en la cárcel gracias a la decisión de Noboa. Pero me parece inclusive más importante que el tema de la corrupción también enfrentar la inseguridad de un país, las bandas, que son sumamente complejas porque son bandas internacionales, bandas locales, grupos terroristas, o sea, la cosa es realmente compleja. Entonces tendremos que ver cuáles serán los resultados de esta alianza entre Erik Prince, el que fue fundador de Blackwater, y Noboa, y si esto llevará a resultado positivo para Ecuador. Hay que esperar. Sin embargo, creo que lo que corren a criticar deberían, antes de criticar, entender el nivel de delincuencia y delictivo que ocurre en el país. Es muy fácil correr a criticar sin haber analizado claramente qué es lo que pasa en el país. Mientras tanto, muchas gracias y espero solo cosas buenas por Ecuador, que es un país que quiero tanto y donde he pasado unos días maravillosos. Y la comida de Ecuador, se me olvidaba para hablar de algo, tiene una cultura culinaria propia. Siempre he comido muy bien allí. A mí me gusta comer bien, me imagino como muchos de ustedes, y es un lugar realmente especial. Muchas gracias.